Buenas tardes, gracias por entrar a este nuevo video de Espacio Curioso JCF Pensiones. Tema de hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de prohibir que existan personas que cobren doble pensión. ¿Conoce usted personas que cobren doble pensión? Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que no es necesario que una persona cobre dos veces la pensión por vejez o por cesantía en edad avanzada. Así es, las personas de la ley 73 pueden cobrar hasta dos o más pensiones, pues el día de hoy la Corte aprobó y por lo tanto prohibió que las personas puedan cobrar doble pensión. Y aquí va la información. Primero que nada, vamos a entrar un poco en contexto sobre cómo es que una persona puede cobrar doble pensión, ¿ok? Vamos a checar aquí la información. ¿A cuántas pensiones del IMSS puede acceder una persona de forma simultánea? En el artículo 124 de la Ley del Seguro Social establece que un ciudadano podrá ser acreditado con dos o más pensiones en caso de que se encuentre simultáneamente asegurado y sea beneficiario de otro u otros asegurados. Órale. La suma de las cuantías de las pensiones que se otorguen no deberá exceder del 100% del salario promedio del grupo mayor, entre los que sirvieron de base para determinar la cuantía de las pensiones concedidas. La simunición la disminución, perdón, se hará en su caso de la pensión de mayor cuantía. Se lee, o sea, que te van a quitar la pensión de mayor cuantía. Estos son los reglamentos para las personas de la ley 73 que pueden cobrar doble pensión. Ok, pero más adelante te digo, la Suprema Corte prohibió esto y esto lo vamos a ver más adelante en este video. El artículo 125 de la ley también plasmó que una persona puede recibir su pensión por jubilación y una más por parte del seguro de riesgos de trabajo, siempre y cuando no exceda el 100% del salario promedio, con la suma de ambas. Los ajustes para no exceder del límite señalado no afectará la pensión proveniente de riesgos de trabajo. Para cualquier aclaración podrá presentarse en la unidad de medicina familiar que le corresponda o en oficinas del IMSS para conocer a detalle la documentación que deberá presentar en cada caso. ¿Quién podrá solicitar una pensión de retiro anticipado en el IMSS? Sobre el retiro anticipado, bien, ese es otro tema. Ahora vamos a ver por qué la Suprema Corte le prohibió. Pues a lo que alcancé a entender, la Suprema Corte considera que con una sola pensión es suficiente para subsistir, ya que a veces las personas reciben ayudas asistenciales o asignaciones familiares. Así que vamos a checar por qué la Suprema Corte prohibió que una persona cobre dos pensiones. Así que vamos a checar esto. Aquí, por ejemplo, estamos viendo lo que es la noticia. De hecho, esta noticia acaba de salir. Está calientita esta noticia. Prohíben a trabajadores del IMSS recibir doble pensión. Se trata de la pensión por jubilación y vejez y vamos a checar esta información. 3 de octubre de 2024, 1 de la tarde, información recién salida, lista para que la conozcas. Prohíbe la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí, esa misma de Norma Piña, prohibió que las personas puedan tener doble pensión. Por unanimidad de 4 votos, o sea, todos votaron a favor, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los trabajadores del IMSS que en su doble carácter de asegurados y trabajadores obtienen la pensión por jubilación conforme al régimen de jubilaciones y pensiones establecido en el contrato colectivo de trabajo celebrado entre el Instituto y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, o sea, la SNTSS. Ok, estas personas no pueden recibir además la pensión vejez. O sea, ¿qué dice aquí? Que sí podrás recibir doble pensión, pero que de la segunda pensión te van a eliminar el apartado que dice por vejez. Cuando usted le entregan un talón de pago, cuando usted recibe lo que es su pensión por jubilación, ahí en el talón de pago están divididos todos los criterios por los cuales se le está pagando a usted la pensión. En uno de ellos dice por vejez, ese se lo van a eliminar, ya no va a tener en su segunda pensión. Atención, estoy hablando de las personas que reciben doble pensión. Si usted recibe una sola pensión, no se preocupe, este tema a usted no le va a afectar. Si usted conoce a alguien que por casualidad ahí está recibiendo doble pensión, envíele este video porque de esa manera él se puede o ella se puede informar de lo que está sucediendo. Bien, lo anterior, por la primera que incluye esta última. Ok, ¿qué está diciendo aquí? Que lo anterior, o sea, lo que dije anteriormente, ya te estaban pagando pensión por vejez, no te la van a volver a pagar en la segunda pensión. Aquí lo dice.
lo anterior, o sea, te la prohíben porque con la primera ya le incluye. Se les garantiza medios de subsistencia económica para la satisfacción de sus necesidades. ¿Qué quiere decir? Que con ese dinero que te están dando ya satisface tus necesidades, quedando el instituto en su carácter de patrón obligado a pagar solo la diferencia, o sea, lo demás, lo que sobró. Los ministros detallaron que el régimen de jubilaciones y pensiones tiene un carácter extralegal y prevé una protección más amplia para los trabajadores del instituto, que complementa los beneficios previstos en la Ley del Seguro Social respecto de los seguros de invalidez, vejez, edad avanzada, muerte y el de riesgos de trabajo. Conforme a este régimen, la jubilación por años de servicio se integra con la pensión de vejez, más las ayudas asistenciales o asignaciones familiares, otorgando un beneficio superior, mejores derechos y prerrogativas a las instituidas para los trabajadores en general. Y ahí termina esta noticia. Así que si tiene usted amigos o familiares que reciben doble pensión, mándele este video porque es importante que sepan esta nueva noticia. Si usted no recibe doble pensión, no se preocupe. No se preocupe, no tiene nada que ver con su pensión. No le van a quitar nada, ¿ok? Ahora, otro tema que quiero tocar en este video. ¿Cómo es que va a aumentar tu pensión en 2025? ¿Cómo es que en enero va a aumentar tu pensión? Porque sí va a aumentar, ¿ok? Sí va a aumentar, pero vamos a ver qué tanto. ¿Cómo se determinó que va a aumentar? ¿Tiene esa duda? Pues acompáñeme porque vamos a revelarlo. ¿Cómo se va a calcular el aumento de pensión IMSS en 2025? Muy bien, vamos a ver ahora qué dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues recientemente aprobó una modificación para el mecanismo de ajuste anual de la pensión IMSS con la Ley 73. Ley 73. La clase trabajadora cuenta con una serie de derechos laborales que les respalda y que están consagrados con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero que se profundizan en todo detalle en la Ley Federal del Trabajo, entre las que destacan diferentes aspectos que se deben garantizar. Todos los colaboradores de una empresa o empleados de un patrón por medio de una relación laboral formal. Por otro punto, otro punto fundamental, va más allá del plazo de la duración de las relaciones de trabajo o incluso de la misma vida laboral del trabajador. A ver, aquí nomás me está hablando de quienes merecen pensión. Yo abrí este artículo para saber cómo es que va a aumentar la pensión. A ver, aquí dice, ¿por qué cambia la forma de actualizar la pensión IMSS con la Ley 73? El monto que reciben los pensionados bajo el régimen de Ley 73 se modifica cada año para preservar su poder de adquisición, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido un nuevo método para hacer el cálculo a partir del año próximo. Esto se debe a una resolución del máximo tribunal del Poder Judicial por medio de la segunda sala al dar seguimiento a un amparo promovido el año pasado y que derivó en el expediente 157-2024 que presentó la ministra Yasmín Esquivel y finalmente aprobaron los magistrados de ese órgano para establecer un mecanismo de actualización de la pensión IMSS con la Ley 73 a partir del 2025. ¿Cómo se ajustarán los aumentos? Por fin van a dar la información. ¿Cómo se ajustarán los aumentos a la pensión IMSS con la Ley 73-2025? Los incrementos anuales de la cantidad que perciben los pensionados del IMSS bajo el régimen del 73 se establecían a partir del ajuste del salario mínimo. Estamos hablando de añales, ¿verdad? Pero la resolución a la que se llegó determina que ya no podrá seguir aplicándose la misma referencia. O sea, si a usted le aumentaban la pensión IMSS conforme al salario mínimo, conforme al porcentaje que aumentaba el salario mínimo, por lo que veo aquí, esto ya se acabó, sino que se ajustará a partir de la inflación general en México. Ley 73, amigos de pensionados de Ley 73, su pensión a partir de enero va a aumentar conforme a la inflación. Y esto se mide, según el INEGI, por el Índice Nacional de Precios al Consumidor. ¿Qué es la inflación? Es el pequeño porcentaje que aumentan los precios de la canasta básica. Y eso es más o menos el 4%, pero eso se revela hasta finales del mes de enero, ¿ok? Después de enero se dice que tanto pequeño porcentaje va a aumentar su pensión, pero desde ahorita les digo, es un poquito menos o un poquito más del 4%. Lo que le llega a usted de pensión, imagínese más 4%, y ahí está su pago personal.
de pensión. Por mi parte ha sido todo, espero que esta información haya sido mucho de tu agrado, lo hago de todo corazón para informar a todos mis amigos jubilados, pensionados y también personas que están a punto de pensionarse o que le falta poco para pensionarse o también jóvenes que quieran saber un poco más sobre el tema de las pensiones que es muy importante, aunque a mucha gente como es joven no no le interesa porque es joven, ¿ok? Pero ya cuando crecen se convierte en uno de los temas más importantes para su vida. Por mi parte es todo. Me llamo Eder y este canal es Espacio Curioso Pensiones. Adiós.